Muy buenas a todo el mundo que haya venido hasta este rinconcito del YouTube para hallarnos ante una nueva entrega. Ya sabéis que es muy periódica, muy de vez en cuando, pero es verdad, es que vale la pena esperar, porque los invitados son de lujo. Y hoy no podía ser menos. Además, hoy me hace especial ilusión porque la considero una amiga desde hace unos años para aquí. He podido trabajar con ella y es un auténtico lujazo personal y profesional el tenerla tan cerquita, a nada, a 4 golpes de móvil, con un servidor. Hoy estamos con Fátima García Doval, que ha venido a visitar el McGuffin educativo. Fátima, bienvenida. Bienvenida, estoy colorada, no se me nota mucho porque la luz, pero estoy muy colorada. Aunque te pongas colorada, como decía la canción. Vamos a presentar a Fátima. Nada, no voy a dar todo el currículum porque eso es muy pesado. Maestra y punto, ¿no? Lo dejamos así. No, va, déjame añadir alguna cosilla más, va, para darle poquito de azúcar al asunto. Diplomada en Magisterio, de acuerdo, en la Universidad de Santiago de Compostela. Ahora estábamos hablando de este sitio que pronto visitaremos, más pronto que tarde. Va. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, doctorada en Didáctica e Innovación también por la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, sigue teniendo, y es que no es para menos, diversas responsabilidades en materia de educación en Galicia, donde haces un poquito de todo y desde hace años. Y para mí una de los referentes, y lo digo desde la absoluta sinceridad aquí en España, y siempre te nombro cuando puedo en las charlas, cuando me invitan, de educación guiada por la investigación científica. Y eso es así. Y punto. ¿Te pongas colorada o no te pongas colorada? Me pongo colorada. Vale, pues ya está. Tú coloréate, porque lo de Fátima, bueno, es de verdad, es espectacular. O sea, es una persona que le das un ítem y ya puede estar desarrollándolo de manera fantástica, con argumentos, con mucho saber, porque además te encanta todo lo que tiene que ver con historia de la educación, ¿verdad? Sí, es una de los campos, yo creo que casi el campo donde más me meto, ¿no? En historia de la educación. Siempre me ha gustado, me ha parecido que ayuda a entender muy bien dónde estamos, casi nunca es casual ni estocástico dónde estamos hoy en día, tiene que ver mucho con lo que ha pasado antes de nosotros y por eso me gusta siempre volver atrás y ver lo que hay. Y yo creo que nos aporta muchísimo, así que leo mucho al respecto. Y como todavía no me pagan por palabra, estoy deseando que me paguen por palabra porque yo me hago rica. O sea, yo el día que las cosas me cobren por palabra, yo me forro, pero fijo. Como me gusta hablar hasta debajo de una piedra, pues claro, si me ponen un micro delante, yo arranco por ahí y como solo hay casi, como poco, 5.000 años de historia documentada de educación, pues un suspiro. Cosas que contar. A mí me encanta, me fascina mucho y además tengo que reconocer que gracias a leerte y a leer algunos de tus hilos o artículos sobre historia de la educación, he relativizado aspectos que tenía en mi propia manera de pensar, muy ahí enquilosados, ¿no? Los tenía como muy seguros y no solo me has hecho dudar de muchos de ellos, sino que algunos me los has transformado completamente, quiero decirlo así. Por ejemplo, toda esa visión que a veces tenemos apocalíptica, ¿verdad?, del presente. ¿Vale? Sí. Esa sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor en determinados aspectos, aunque podamos ir puntillo por puntillo y quizás encontraríamos que en algunos casos pudiera ser así, es verdad que generalizamos en exceso ese punto y fuiste tú la persona que me hizo caer en ello y buscar más información al respecto y cambió completamente mi manera de verlo. ¿Estamos tan mal? Me alegra. No, de verdad te lo digo. No estamos tan mal. No, a ver, con la historia nos pasa una cosa muy curiosa.
que es que cuando pensamos en la historia en general, los tiempos anteriores, todo lo que estuvo antes de nosotros y cuanto más atrás, peor, salvo a lo mejor la época clásica, Grecia y Roma, que la tenemos muy idealizada, ¿vale? Grecia y Roma, fantástico, pero el resto tendemos a pensar, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Sí. Pensamos en la Edad Media como unos siglos que llamamos oscuros, pero son oscuros porque sabemos poco de ellos, no porque fueran oscuros a nivel de la razón. Y pensamos en ella como un momento en el que no hubo avances, como que todo se apagó y de repente en el Renacimiento, ¡pum!, surgen las cosas de nuevo. Esto no es cierto, esto es un relato, no es historia, es un relato que contamos y que hemos contado y que debemos mucho a los historiadores, sobre todo del siglo XIX. Es una corriente a la hora de ver la historia que no es científica, que es eso, es narrativa, que es un relato. Y es curioso porque esto nos ocurre cuando pensamos en la ciencia en general, cuando pensamos en un montón de cosas, pero cuando pensamos en educación, sobre todo el pasado más reciente, que es aquel pasado en el que nosotros hemos vivido, en el que han vivido nuestros padres, el que tenemos muy cerquita, el que nos resulta como de andar por casa, como familia, ahí se da el efecto totalmente contrario. O sea, todo lo pasado es peor para la historia en general porque en nuestra cabeza creemos en una evolución histórica hacia la perfección. Estamos en un camino hacia la perfección y no, estamos en un camino de supervivencia y nada más. Entonces, cada momento histórico responde a los retos que tiene como mejor puede. Y en ese momento probablemente es la mejor respuesta posible con la situación que tiene. Se va adaptando, va respondiendo, va sobreviviendo. Esto es una aventura de supervivencia social y biológica, no hay más. Pero sí en nuestra cabeza es como, vamos de lo peor a lo mejor, porque claro, vamos aprendiendo. Bueno, pues esto no ocurre cuando pensamos en nosotros antes, cómo estudiábamos, cómo dábamos clase y cómo pensábamos. Esto tiene un efecto, o sea, se debe a un efecto psicológico, un sesgo cognitivo muy bien estudiado, que en inglés se llama These Days Effect, el efecto hoy en día, que también tiene el nombre de retrospectiva nostálgica, ¿no? O visión nostálgica retrospectiva, es mirar atrás con nostalgia. ¿Sabes lo que dicen los de Yo fui a EGB? Que no somos nostálgicos porque ya no hay nostalgias como las de antes, ¿no? Claro. Es esta historia, básicamente, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo funciona nuestra memoria. Nuestra memoria no es un sistema de grabación, no graba lo que ocurre y luego se reproduce, sino que se queda con 3 o 4 cosas más o menos significativas y las almacena. Y el resto, cuando yo tengo que recuperar cómo era yo como alumna, por ejemplo, recoge 3 o 4 cositas que yo sí recuerdo y el resto lo compone. Hace un poco, ¿sabes esta frase de se non é vero, é ben trovato, ¿no? Pues normalmente non é vero, é ben trovato solamente. Y entonces, pues monta un relato plausible, o sea, que cuela, vamos a decirlo así, que cuela, y que es razonable. Y ojo, que es razonable para el yo de hoy en día, no para el yo de antes, para el yo de hoy en día. Y claro, si recordáramos todo como realmente ocurrió, pues nos daría mucha vergüencita muchas de las cosas que dijimos, que pensamos, ¿vale? Muchísima. Esa vergüencita que nos daría se llama disonancia cognitiva y hablaremos de ello, supongo. Sí. Pero queremos resolverla a toda costa, porque a nadie le gusta sentirse mal. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues acomodamos un poco la para que se ajuste más y nos dé menos repelusillo, suavizamos la cosa. Y esto ocurre de cada vez que recordamos nuestro pasado, de manera que nos recordamos como alumnos y como profes bastante mejor, o bastante, no diré mejor no es la palabra, bastante más parecidos a como somos hoy en día que como fuimos en realidad. ¿Vale? No mejor ni peor, esa quizá no es la forma de expresarlo, pero bastante más parecidos a como somos hoy en día. Y este proceso se repite continuamente. Por eso, todo nuestro pasado educativo fue idílico y lo recordamos o razonablemente idílico cuando recordamos ciertas cosas, porque podemos recordar otras que son horribles, ¿vale? Entiéndeme, cuando miramos atrás con nostalgia,
esa nostalgia nos trae un relato que no es del todo cierto, que está pasado por un filtro, como un filtro de Photoshop, que es el filtro de quién soy yo hoy. Porque tiene que coincidir lo que pasaba antes con lo que yo soy ahora. Claro. Si no, no me cuadra. Y esto lo sabe cualquiera que haya comido en casa de sus padres con 50 años y haya recordado cualquier episodio de su infancia, recordado por su madre, por su padre, por un hermano cualquiera y por uno mismo. Y son episodios totalmente diferentes de películas que no tienen nada que ver. Cierto. Pero el calorcillo ese de la nostalgia, que no, es intrínseco, ¿no? A nuestra humanidad también, ¿no? Arropa mucho. Y luego es muy fácil intentar analizar lo que ocurrió en el pasado con las gafas del presente. Sí, bueno, esto se llama presentismo en análisis histórico. Y claro, nos hace malinterpretar, porque claro, si la gente del pasado tuviera la situación que tú tienes ahora, viniera de la situación de la que tú tienes ahora y tuviera las perspectivas que tú tienes ahora, pues seguramente habría hecho y habrían ocurrido cosas diferentes. Pero esto no es así. Entonces, bueno, pues las realidades sociales son diferentes, los entornos, las disponibilidades, y luego también pensamos que tendemos a mirar mucho atrás en educación desde los recursos que tenemos hoy en día y nos dejamos llevar por la apariencia, ¿vale? Entonces, es que ahora hay ordenadores, es que ahora hay tablets, bueno, y antes no lo sabía, pero había otras cosas. ¿Qué se estaba haciendo en el fondo con eso? ¿No? Y eso es lo, digamos, si nos distraemos con los detalles, ¿no? Con si la tablet, bueno, pues a lo mejor tenían un pizarrillo que no se borraba automáticamente, pero seguramente hacían cosas muy interesantes y para ellos era igual de novedoso seguramente que lo era para nosotros. Todo esto a mí siempre me lleva a decir que, bueno, pongamos un poco en perspectiva, primero, ¿qué llamamos innovación? Ya lo sabes, yo lo he comentado muchas veces contigo, que creo que tenemos una inflación en la innovación educativa. Cuando no es innovación, para mí el término adecuado sería evolución en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos sería evolución y no innovación. Y luego también nos hace eso, mirar atrás con una nostalgia un tanto, con todas las comillas del mundo, insana, porque nos paraliza. Es que si todo fuera como, pero no va a volver a ser así, porque el mundo ha cambiado. Entre que tú y yo empezamos esta conversación y ahora el mundo ha cambiado. Poquito, pero ha cambiado. Y seguirá cambiando a medida que tengamos esta charla y esta tarde y mañana por la mañana. Y el mundo de dentro de 2 semanas no será el mismo mundo que ahora. Y esto lo tuvimos muy claro un 14 de marzo de 2020, que nos fuimos de fin de semana con un mundo y volvimos a las aulas con un mundo totalmente. Madre de Dios. Y ahí se vio que el mundo, a veces los cambios son brutales y a veces los cambios son pequeños y no te das cuenta. Es como ver crecer a un hijo, que tú no lo ves cambiar de aspecto, pero lo ve un conocido que hace meses o años que no lo ve y le ve un cambio radical. Pues eso es lo que le pasa a nuestro mundo, que no se está quieto. Y nuestro mundo educativo también. Y esto da un poco de vértigo. Pero bueno, asumirlo te ayuda a relativizar. Bueno, pues hice lo que hice porque era lo que podía hacer en aquel momento. Claro. No sé si he contestado a tu pregunta. Hombre, sobradamente, pero voy a ponerte en un aprieto. ¿Me permites? Venga, va, sí, que hay confianza. Siguiendo con esta idea, ¿de acuerdo? Y no solo aceptando, que como te digo, me he hecho de tu religión en ese sentido, ¿vale? De esa manera de pensar, realmente me he visto, a mí mismo, me vi en su momento muy reflejado en esto que decías, ¿no? En ese tipo de sesgo, y por tanto intento ir con muchos más pies de plomo al respecto de afirmaciones respecto a lo que era, a lo que es. A pesar de eso, como dices, las cosas han cambiado y han ido cambiando. Hay cosas que han cambiado y por tanto las hemos perdido por el camino, y otras que han evolucionado y se han convertido en otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué crees que en educación, para bien o para mal, ahí sí que no te voy a apretar más, ¿vale? Hemos ido perdiendo por el camino o se ha evolucionado de tal manera
que ya realmente la cosa es muy diferente. Y como digo, como muy bien has dicho, no nos vamos a centrar en el tema ordenadores y tecnología, que eso es una obviedad, sino, ¿crees que han habido aspectos en educación, para bien o para mal, que se han dejado de hacer o han pasado a otra cosa que ya no tiene nada que ver con aquello y que, bueno, alguien podría pues añorar o echar de menos? Sé que es cogerte muy así a contrapelo, ¿eh? Yo creo que en el fondo real de la educación, yo creo que no ha cambiado significativamente nada. Hemos cambiado muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con recursos, muchas cosas que tienen que ver con, bueno, además con enfoques sociales de la educación, ¿no? Ha habido momentos en los que la educación era universal y ha habido momentos en época clásica, en Grecia y Roma, que prácticamente la educación era universal, entendida universal evidentemente para aquellos ciudadanos y ciudadanas, y normalmente ciudadanos, aunque ha habido momentos en los que las niñas iban también a la escuela, que estaba razonablemente universalizado para la gente que tenía derechos, pero bueno, había esclavos que estudiaban, había diferentes entornos, ¿vale? Luego eso se ha perdido, a lo mejor no ha sido tan universal, luego hemos vuelto a esa idea de que la educación tiene que ser para todas y para todos. Luego, ¿cuántos años? Porque ha ido creciendo muchísimo, son los años de escolaridad. Que eso es una cosa que no podemos olvidar. No es lo mismo que tú consideres universal que todo el mundo sepa leer y escribir y que tú consideres universal que todo el mundo tenga una educación secundaria completa, hasta los 16 años. Claro, el nivel de exigencia es muy diferente. El nivel de complejidad tecnológico del mundo hace 2 años seguramente no era el mismo nivel de complejidad tecnológico que hay ahora. Y entonces a lo mejor el ritmo era un poco más lento, porque yo cuando me dicen es que hay que pensar en las habilidades del siglo XXI, digo es que hay que pensar en una persona que estudió en 1930 o 1920, ¿vale? Y cómo vivió la incorporación, la popularización bestial de la radio, la televisión, el cine, la conquista del espacio, los ordenadores. Y es gente que prácticamente pues, está viva todavía. Y esa gente, o sea, si hablamos de cambios rápidos y de cambiar el mundo a su alrededor, pues felita marinera. O sea, no creo que vayamos muchísimo más rápido ahora que en épocas pasadas. Vamos rápido de un modo diferente o para cosas diferentes. Pero es cierto que, claro, si vamos añadiendo complejidad, mayor demanda para todos, porque a lo mejor tú necesitabas la complejidad de tu entorno, pero el mundo no estaba tan hiperconectado de modo rápido como ahora. Pero en el fondo, lo que hacemos en educación es básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que le añadimos cosas. ¿Qué currículo podía tener obligatorio, no sé, un alumno del siglo XVII o XVIII? ¿Y qué currículo tenemos hoy en día? Es más complejo, tiene más demandas, tiene más expectativas, está más estandarizado. Antes, el criterio de éxito o fracaso, durante muchísimos años no hubo currículos obligatorios, no hubo currículos de referencia básicos. Sin ese currículo tan pormenorizado, lo que para ti era un éxito, para mí podía ser un fracaso, dependía mucho del docente que llevaba ese aula. Es más lo que ha cambiado el nivel de demanda y el nivel organizativo. Y en eso yo creo que no hemos perdido cosas, sino que hemos ganado complejidad. Porque hemos protocolizado, estandarizado y aumentado los niveles de exigencia. Pero en lo que se hace en el aula, en el fondo del trabajo educativo, yo creo que no hemos perdido prácticamente nada. Le hemos puesto nombre a muchas cosas, hemos teorizado muchas cosas, pero luego tú sabes bien que a mí hay un ejercicio que me gusta mucho hacer cuando doy una charla o a veces lo hago en Twitter, es que cojo un texto, le quito las marcas lingüísticas. Si dice vuecencia, eso lo retiro, eso ya da pista. Pero le retiro cualquier marca lingüística y le pregunto a la gente, bueno, ¿de qué problemática están hablando?
los que me conocen dicen, ¿de qué época es? ¿No? Y los que me conocen dicen, es de Mesopotamia, porque es lo más atrás que podemos ir a buscar un relato escrito y pues ya está. Y esta, como es de irse a saber, pues es ese. Pero no, eso no es decir, hay cosas que son mesopotámicas y otras que no. Pero en el fondo es muy difícil reconocer las cuitas del docente y situarlas en una época. Y eso es porque al final los problemas, los problemas de verdad que tenemos, que a veces también los profes nos ahogamos en un vaso de agua. Sí. A veces. Y tenemos problemas que no son problemas, son cosas a resolver. Lo que pasa es que, bueno, claro, el día a día nos come, la situación nos come, es complicada, o sea, no estoy diciendo que seamos unos débiles de espíritu, no, para nada. Pero que muchas veces lo pones en perspectiva y dices, esto no es un problema, esto es una cosa, no es una gran problemática educativa, es una cosa que tenemos que encarar, que arreglar, que ver por dónde. Los grandes problemas de los docentes son casi los mismos, yo creo, ahora que hace un montón de años. En el fondo, en su esencia, ¿vale? Desnúdalos de todo aspecto cultural y social cercano. Te estaba escuchando y estaba también reflexionando, ¿no? sobre mis propias creencias. Pero esto he dicho, o sea, sin haber pensado la pregunta. Sí, que te estoy cogiendo. Tengo que decir que igual encuentro algún objeto concreto. Claro, y no he enviado ninguna pregunta a Fátima. Estamos a calzón quitado, que se dice. Tal cual. Estabas diciendo que se había añadido esa complejidad. Es un hecho, estamos intentando tocar muchas cuestiones. No sé si en el tema, quiero focalizarlo como maestro de primaria, en el tema de cuestiones como la comprensión lectora o la lectura. Yo recuerdo mis años de estudiante en la EGB, de aquellos maravillosos 80, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, como dice Renardo, yo crecí en los 80 y sobreviví. Muy bien, ahí estamos. Lo decía por el hecho de que, por supuesto, recuerdo mi aula con 33 alumnos, tranquilamente, éramos 33. 45 en la mía. Muy bien, bueno, yo soy de pueblo pequeño, no éramos tantos, pero en ese sentido, por supuesto, había niños con sus dificultades, compañeros con dificultades a la hora de leer, escribir. Parece que hay como una sensación social entre la propia docencia de que los problemas de lectura hoy, para entender y comprender, son mayores y afectan a muchos más que lo que pasaba en nuestros tiempos. Yo no sé si esto es real o formaría parte de ese mito que hablabas, de ese sesgo del que hablabas. Porque si hay una queja continua es en profes de secundaria, de bachillerato, incluso de universidad, que es que no entienden lo que leen. Es quizás debido a ese aumento de complejidad que también hemos perdido, hemos evolucionado, si quieres así, algo de sistematización en el tema del aprendizaje de la lectura, por ejemplo. Te lo digo porque en cursos de formación, aquí en Cataluña, al menos. Oye, sí, mindfulness, yoga, todo lo que quieras. De este palo, todo lo que quieras. Pero ya no hay los cursos que había hace 20 años. Llevo 25 en el aula, por tanto, hace 20 puedo decir que aún se ofertaban cursillos de formación de profesorado para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Hoy no hay ni uno, como quien dice, ofreciéndose. Estamos perdiendo también un poco, quizás en ese sentido, esa visión de la didáctica específica de unos aprendizajes que son, obviamente, como quien dice, los de la escuela de siempre, ¿no? El aprender a leer y escribir. No sé cómo lo ves. Sé que es muy complejo y que hay 1000 matices. Siempre me acuerdo del libro de Juan, ¿no? De Juan Fernández, de Educar en la complejidad. Pero, ¿cómo lo verías, ese aspecto en concreto?
A ver, aquí hay que encajar muchas cosas y de nuevo, sin mayor preparación previa. Sí, lo siento, porque... A ver si soy capaz yo de contarte un poco que se me viene a la cabeza. Venga. Hay varias cosas. Primero, en los años 70, con la Ley General de Educación, digamos que había un marco para la formación del profesorado inicial y continua, ¿vale? Porque había un sistema educativo. Y hoy en día no tenemos un sistema educativo, tenemos 17 sistemas educativos. Ese es un tema. Con 17 sistemas de formación permanente del profesorado, con 17 ofertas de formación diferentes, con mucha autonomía de las universidades a la hora de hacer los planes de estudios. Recordemos que un plan de estudios universitario en los años 80 o 70 era básicamente el mismo en Salamanca que en Santiago, que en Barcelona, si tú estudiabas la misma carrera, era muy similar. Había muy pocas materias, si recordamos el sistema era de muy pocas materias anuales, por supuesto cada cual las daba un poco como le venía en gana y le daba a Dios a entender, pero era, digamos, muy homogéneo. Y además veníamos de una época, no nos olvidemos, y esto tiene que ver mucho con la formación del profesorado que se ofrecía hace 5 años, 30 años, de una época en la que había profesores en ejercicio que no eran diplomados. Que ahora la diferencia es entre diplomado y grado, es un año de diferencia, y ni siquiera es un grado, un año de diferencia, porque mi diplomatura de magisterio, lo recuerdo perfectamente, tenía como un mínimo de 216 créditos. El mínimo que podías hacer encajando, por mucho que ajustaras, era de 220, 221. Un grado son 240. O sea, que eran 3 años, pero ¿qué 3 años? También te digo que a los 4 años tuvieron que retirar ese plan de estudios y aligerarlo porque es que no aprobaba ni el apuntador. O sea, allí se moría, aquello era como una novela de Shakespeare, se moría con de 95 en mi promoción, aprobamos 5 en junio y otros 5 en septiembre. Claro, era muchísima carga educativa. Pero es que en los años 70, en los años 80, mucho profesorado no era diplomado, tenían un bachiller. Y entonces la formación que hay que ofrecerles, digamos, de formación extra, para tratar de nivelar un poco, estaba ahí y no podemos comparar la formación permanente que se ofrecía en un momento de transición de un sistema a otro, en el que la vida docente de un maestro, además de un maestro que había empezado a dar clase con 18 o 19 años, pues son 40 años Quiero decir que hay que tratar de trasladar eso. Esto sin quitar mérito a los docentes y las docentes que no eran diplomados, que yo creo que más años no es necesariamente garantía de nada. Esto ya lo pongo por delante. Sí. Más años de formación, en principio es comprar boletos para estar mejor formado, pero es comprar boletos, no es un suceso seguro. Igual que más años en el aula, no necesariamente te convierte en un mejor maestro, ni en una mejor maestra. Y lo siento, pero la antigüedad son solo más años y más arrugas. Exacto. Y más risas acumuladas en mi caso, pero poquito más. Pero esa era la situación que teníamos en aquel momento. También es cierto que además esto se ha disgregado en 17 sistemas de formación permanente del profesorado diferentes. Que no todos hacemos lo mismo, que no todos tenemos el mismo enfoque. Que muchas veces, y esto es cierto y yo he tenido alguna responsabilidad en formación del profesorado, muchas veces nos dejamos llevar por lo que demandan los profes. Esto lo comentábamos hace poco unos compañeros, que la demanda de formación no es necesariamente el indicador de lo que el docente necesita, porque la demanda de formación está muy pilotada por un marketing educativo del que tú y yo hemos hablado muchas veces, y de una serie de modas y de corrientes, porque al final en este negocio nuestro, que es el de la educación, y lamento decirlo así de crudamente, se mueve mucha pasta y por lo tanto hay muchos intereses. Y esa demanda está más o menos, digamos que no es casual, no es azarosa, no surge porque sí. Y muchas veces esto ha ocurrido, se ha generado la oferta de formación, sobre todo permanente, en base a la demanda del profesor o de la profesora, del docente. ¿Y cuál es el problema? Que si un docente no sabe que no sabe,
no puede demandar formación en un ámbito que no sabe. Y nuestro trabajo muchas veces es demostrarle que hay cosas que no sabe y que por lo tanto tiene que buscar formación, o cosas que sabe pero que necesita mejorar en ellas, o cosas que sabe porque se las enseñaron así y que la ciencia ha cambiado. Digamos que ha evolucionado, que se han aprendido cosas y que algo que creíamos que era cierto hace 30 años, hemos descubierto que parecía que era cierto, ahora hemos descubierto que no lo es. Y hay que seguir formándose y hay que seguir profundizando en ese campo. Eso por un lado. Digamos, por la parte del docente, ¿no? En el aula interfieren muchas cosas, están también las familias, está el entorno social, está un montón de cosas. Pero vamos a quedarnos con las dos partes que hay principales en el aula, que es el docente y el diseño. Los docentes de hace 20, 30 años tenían formaciones dispares, venían de entornos dispares, se habían formado en marcos formativos totalmente diferentes y tenían un único referente, mejor o peor para la formación, pero todos el mismo, y que de alguna manera venía pilotado y era menos, también era otro momento social, mucho menos, que no quiero usar la palabra mercantilizado, pero es que es la palabra, claro. Es que es lo que hay. En que la educación no era el pastel de negocio que es hoy en día, ¿vale? Gracias por decirlo. No, es que es feo, pero es que tampoco podemos tapar la realidad, es lo que hay. No había los intereses o no los había tan fuertes, tan marcados y de unas corporaciones globales tan importantes en la educación. Y cuando hablo de corporaciones no me refiero a la OCDE y estas cosas, me refiero. O sea, aquí tiene mucho más que ver quien te quiere vender su método para, no sé, su método, me va a matar Pablo, que es gran amigo, pero su método para la enseñanza de las matemáticas TM, marca registrada, que es de una OCDE o cualquier otro organismo de este estilo. Porque, bueno, al final, esto tampoco es nuevo, quiero decir, estoy ahí escribiendo una cosita que espero que se conozca pronto, y uno de los ejemplos que pongo precisamente es cómo la RAE en España presionó y mucho para que sus manuales fueran obligatorios. Porque claro, si tú vendes un manual a cada escuela de España, tienes una venta de libros garantizada que no veas. Claro. Esto no es nuevo. Y estoy hablando de finales del 18, principios del 19 y hasta recién estrenado el siglo XX. O sea que no es una cosa nueva, ¿vale? Es una cosa que ha evolucionado. Claro, que ahora es una cosa masiva. Antes era una organización como la RAE que va al rey y le dice, oye, dile que hay que ponga mi método porque es que así vende un montón de libros, que es muy genuino, está sacado de un texto de la propia RAE, que no me lo he inventado yo. Y hoy en día no es que sea una organización que busca con ese sistema, digamos, tener garantizado un income de supervivencia, sino que son muchas empresas con muchos intereses diferentes. Bueno, esto es como el fenómeno. Dime. Sí, no, perdona, esto que estás escribiendo, que estabas diciendo así, que lo has dejado así en suspense, ¿es artículo o libro? Va. Es libro. Vale, ya está. Lo dejamos ahí. ¿Ves? Mira, ya. 8 libros. 8 libros. Madre de Dios. Mira. Babero, voy a tener que ponerle. Es la primera vez en todas estas entrevistas que llevamos en el canal que aún no he empezado a hacer las preguntas que me había preparado. Te juro que es la primera vez. Siempre voy siguiendo un guión, pero no sé qué me pasa contigo. Es que me llevas. Prometo que me calle ya. No. Todo lo contrario, es que siempre me sacas cosas interesantes y siempre me haces hacerme más preguntas. Eso es una facultad que tienes. Te lo digo así. Generar dudas. Venga, voy a ver si puedo hacer la primera que tenía preparada, ¿vale? Y ligándolo un poco con lo que has comentado de las modas. Sí. Una cosita. Te decía que eso era la parte docente. Pero en la parte discente no nos podemos olvidar que en la EGB los alumnos avanzaban razonablemente bien hasta quinto de primaria, ¿vale? Hasta quinto. En quinto, sexto se empezaban a quedar atrás.
Y son los que no iban a un centro de educación especial, porque en la EGB, en la Ley General de Educación, la educación especial era un sistema totalmente separado y diferente del sistema ordinario. Y muchos ya iban a educación especial. Y eran compartimentos estancos, separados, no existía la escolaridad combinada, no existían los modelos que hay hoy en día de atención a la diversidad. Entonces, muchos ya iban al centro de educación especial, pero muchos que hoy están en centro ordinario. Pero incluso el resto, que tenían dificultades, que les costaba, repetían, tripitían y acababan quedándose enganchados como en quinto o sexto de primaria. Y después no seguían estudios. Entonces, claro, si de repente todos siguen estudios, es una cuestión estadística que va a haber probablemente no muchos más de los brillantes, porque el sistema ya solo dejaba pasar a esos, pero va a haber muchos más de los otros que antes no pasaban. ¿Vale? Dicho eso, cualquier persona que haya escrito un libro de instrucciones orientado a gente que supuestamente tiene éxito educativo, ¿vale? Y no voy a hablar de maestros y de maestras, sino de ingenieros y de ingenieras y de médicos y de físicos, y has escrito un libro de instrucciones o unas instrucciones que tú dices, como el agua. No, nunca, jamás, porque la comunicación, la comprensión lectora es parte de la comunicación. En humanos es muy difícil. Entonces, para ti está muy claro, pero otra persona no. Y dos personas leen el mismo texto, y es un texto que dice, abre por no sé dónde y haz no sé qué, y te entienden cosas diferentes. Entonces, primero, el éxito... Eso de la comprensión lectora es un poco animal mitológico, ¿eh? Porque solo hace falta ver algunos hilos recientes ahora en Twitter. Me acuerdo de uno de Antonio Iván preguntando ¿qué diferencia hay entre unidad de didáctica y situación de aprendizaje? Y cómo todos hemos intentado dar nuestra definición de situación de aprendizaje y ahí no coincide nada. Nada, y todos tenemos claro... Todos tenemos claro lo que es una situación de aprendizaje. Y todos lo tenemos claro y todos hemos leído el texto legal donde se define. Y fíjate lo que hemos entendido todos. Y a todos nos parece, y todos hemos leído ese hilo, y yo no he contestado porque esta semana ha sido un poco de locos, pero todos hemos leído a alguien que está dando una opinión que seguramente es muy válida y en su cabeza suena estupendamente y tú dices... ¿Esta persona? ¿Qué está diciendo? ¿Se ha dado un golpe en la cabeza o qué? ¿Pero qué le está pensando? Pero vamos a ver. ¿No? O sea, tú y yo hemos estado en claustros. Todos tenemos compañeros a los que entendemos, personas hábiles, capaces y en principio habilitadas para enseñar a otros seres humanos. Y todos hemos estado en un claustro diciendo, ¿pero qué es? ¿Qué está diciendo? ¿Pero de dónde ha sacado eso? Y otro lo pensará de nosotros, claro. La tonta esta, pero tú te has leído lo que te han mandado. O sea, esto nos pasa todos los días. Pero solo pensamos que no tienen buena comprensión lectora los alumnos. Claro. Y creo que muy bien. Oye, entre eso y que hemos filtrado, durante años filtrábamos a los brillantes para el sistema educativo, o sea, seleccionábamos no a los más hábiles, a los más hábiles para sobrevivir en el sistema educativo, bajo nuestro criterio. Porque yo, que hice FP, yo no hice bachillerato, acabé la EGB con buenas notas, o sea, yo no me fui a FP porque tuviera malas notas, fui la rara que se fue a FP con medias de sobresaliente y estas cosas, y yo en primero de FP, lo cuento siempre, en matemáticas, tenía compañeros que se habían quedado en quinto de primaria, que habían repetido cuarto y tercero y luego repetido quinto de primaria y que estaban en la misma clase en la que estaba yo. Y mi buen profe, Roberto Vidal, un besito, Roberto, que no va a saber esto, pero se acaba de jubilar y somos grandes amigos desde entonces, preguntó cuáles eran los criterios de divisibilidad, si sabíamos los criterios de divisibilidad. Y yo era una niña razonablemente repelente, a la que además me gustaba hablar. Yo levanté la mano y dije, pues un número es divisible entre 2 cuando el número par. Le chancé la clase en 30 segundos, ¿sabes? O sea, le arruiné su sesión de docencia. Me miró y me dijo, tú y yo vamos a hablar al salir, tú ahora haces estos ejercicios, y se tiró todo el curso dándome otras tareas.
De hecho, yo me hice los libros de Raymond Smullyan de acertijos lógicos enteros, porque cuando siempre veía que yo iba a dar la lata, me presentaba un acertijo lógico complicado. Vale, niña. Ahí. No, o sea, la paciencia que ha tenido siempre conmigo es como para quererle mucho y mucho, como de hecho le quiero. Qué suerte hemos tenido con algunos maestros en nuestra vida. Eso es mi maestra, ¿eh? Qué suerte hemos tenido. ¿Cómo lo recordamos, eh? Claro, bueno, si somos amigos y aún ahora hablamos de educación mucho, pero la cosa es que yo tenía compañeros que se habían quedado en quinto. Claro. Y que pudieron acabar el curso conmigo, y que había en otras aulas un montón de chavales que se habían quedado en quinto, y que hoy por hoy son ingenieros, porque se hicieron la FP1, la FP2 y luego se hicieron la ingeniería. Y esos chavales, sus profesores le hicieron tripitir porque es que no servían, porque no tenían conocimientos, y sería seguramente que necesitaban otro camino, un camino diferente. ¿Vale? Quizás ahí estaría una parte de la solución, que es ser muy atrevido con eso, ¿no? Pero tener cuantos más itinerarios y posibilidades, ¿no? De ir ajustando el sistema. Prisa y menos agobio, porque exacto. A lo mejor a veces es una cuestión de dejar que el tiempo fluya y las cosas que las cosas se asienten. Y asienten y ya está. Quiero decir que muchas veces cuando decimos es que ahora llegan al bachillerato con menos comprensión lectora, pues es posible que de media sí, porque antes solo llegaban los que lo hacían perfectísimo. Exacto. Y el resto se iban por ahí o no se iban, y algunos han tenido gran éxito en la vida por vías diferentes, y otros han tenido gran éxito en la vida sin necesidad de utilizar ninguna vía académica, que tampoco nos olvidemos que no hace falta ser un grado universitario ni máster ni doctor para tener una buena formación, una capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y un éxito social, laboral y personal, y una realización personal fantástica, que a veces exageramos el poder de lo académico. Y el aprendizaje a lo largo de toda la vida está ahí, nunca es tarde, no pasa nada, porque enganchemos después. Pero entre que una cosa, los profes éramos diferentes y los alumnos eran diferentes, y eran menos, porque el sistema era más como una sucesión de coladores que iban dejando gente que se salía luego por los lados. Pues claro, evidentemente había otras cosas en el aula. Pero luego fíjate cómo es la retrospectiva idílica. Yo recuerdo que hablando con mi profe me decía, es que Fátima, ahora se portan fatal. Digo, Roberto, de verdad, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, yo recuerdo en primero de FP que yo hice administrativo y estaba sentada en la máquina de escribir, tranquila, aprendiendo, odio la mecanografía a muerte, sufriendo allí los 7 sufrires y claro, distrayéndome, que yo hacía, me comunamos. Y ver a los de automoción hacer lanzamiento de jabalina. El lanzamiento de jabalina era abrir la ventana, desmontar los fluorescentes y lanzarlos por la ventana. Dios mío. Y esto se consideraba, mira los de automoción, ¿sabes? Era como, no, pues, que si no los expulsaron no, pues, hombre, una filípica, eso no se hace, tal y como. Quiero decir que a veces, ¿no? Como filtramos la fuimos jóvenes también. Hubo un tiempo en que fuimos jóvenes, Fátima. Fuimos jóvenes. Pues no se puede olvidar que fuimos jóvenes y vimos esas cosas. Y hoy, si un alumno hace eso, el expediente que le cae, no vuelve a pisar el centro. Entonces ya te dejo preguntar. No sé si he respondido a tu pregunta. Madre, sobradamente. Y te lo agradezco porque es que además, como te digo, me haces pensar y yo siempre voy para adentro, más que para afuera, voy para adentro, pensamiento para adentro y a ver, ¿sabes? Y te oigo y digo, ostras, me hace esa pinzadita que ya reconozco enseguida de, ay, cuidado, porque pensabas eso otro, te oigo argumentar y claro, me dejo llevar. Es así, no, es algo que he ido trabajando con los años y creo que lo he aprendido razonablemente bien, a dejarme convencer por quien me aporta argumentos, ¿de acuerdo? No tienes por qué estar de acuerdo. No tengo por qué estar de acuerdo, pero te oigo y me gusta lo que oigo. Entonces se complementa con esas sensaciones que a veces tienes, ¿no? Y es verdad, has dicho lo de que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, y es verdad.
somos una profesión demasiado, digo, pasional para lo bueno y para lo malo. ¿Vale? O estamos eufóricos, hoy es un día maravilloso y me siento el mejor maestro del mundo, o te vas derrotado a casa y te sientes, con perdón, la caquita última. Mira, hay un estudio, te lo voy a citar así muy de memoria, pero hay un estudio por ahí que se dedica cada ciertos años a preguntarle a los profes de un montón de países cómo de contentos están con su sistema educativo de su país. Y luego hacen un mapita y tal. Bueno, pues todos los países, todos, sin distinción. Creo que hay algún país asiático por ahí que puntúa un poco mejor, pero bueno, como decía un amigo mío, con asiáticos no vale. Porque son otra cultura totalmente diferente, sus claves y las nuestras no son las mismas, entonces no vale. Pero vamos, el resto de países, tú ves las respuestas de los profesores y no, o sea, estoy hablando de memoria, igual es un 30, pero entre el 23 y el 30% de los profesores de media de cada país están contentos con su sistema educativo. Con lo cual, quiero decir, esto te pone en perspectiva, porque nosotros miramos y decimos, claro, pero Finlandia, pero Estonia, pero tú le vas a preguntar a un profe de Finlandia, ¿no? y piensa lo mismo que pienso yo de mi sistema educativo. Pero mira, porque somos una profesión muy inquieta, somos una profesión, ya sabes que yo soy contraria al término vocacional, y yo siempre digo que yo acabé en educación por un cúmulo de catastróficas desdichas y ahora soy súper feliz, pero coincidió así, o sea, yo no tenía ninguna vocación docente, ni falta que ahora ha hecho. Me encanta. Exacto. Pero somos una profesión como por cultura profesional, independientemente de cómo sea cada uno, por cultura profesional nos exigimos mucho, nos exigen mucho también, eso lo sabemos, nos respetan mucho, creemos que somos una profesión poco valorada y somos en todos los estudios de las profesiones más valoradas. El último estudio que salió de la FECIT acerca de valoración es percepción de la ciencia y la tecnología, y se habla de la valoración de los produccionales. Seguimos puntuando, haciendo podio, Levanto el dedo ahí, Fátima. Sí. Pero no, me da la sensación que a veces son como los aplausos aquellos del balcón en pleno COVID, ¿sabes? Es decir, todo el mundo aplaudiendo en el balcón, pero luego llegaban a la consulta y a gritos con la enfermera o a golpes con el médico. Quiero decir que está muy bien decir que respetamos a los maestros y a los médicos, pero que preferiría quizás salir más mal parado a veces en las encuestas y que simplemente se oliera. Yo no tengo queja alguna, en lo personal, pero por supuesto siempre conoces, situaciones de todo tipo con otros compañeros, compañeras en todo tipo de colegios y tal, ¿no? Y no sé, ahí vamos a poner los números en perspectiva. Okay. No sé cuántos miles de maestros hay en España, pero maestros y docentes de secundaria, muchos. Lo que ocurre, mayoritariamente todos tenemos una historia en la que vamos bien, con las familias vamos bien, con el entorno vamos bien. Siempre tenemos algún problema. Sí. Una familia, o siempre hay un compañero que los tenemos en casa, con los nuestros. Pero claro, pero ¿cuánto tiene que ver con nuestra profesión o cuánto tiene que ver con roces normales, como tenemos con otras personas, con lo social, primero, y después, ¿cuánto de representativo es eso? Porque si realmente la sociedad no valorara nuestro trabajo, incluso a nivel individual, yo creo que el sistema educativo habría ardido por los cuatro costados. Sí, eso también. O sea, el sistema educativo habría ardido por los cuatro costados. No me sé todos los números. En Galicia somos 30 y tantos mil profes públicos, y yo calculo que en España yo que sé, 700.000, quiero recordar, es que es el número de línea, pero es posible que me lo esté inventando, pero por ahí ese es el orden de magnitud. Si todos tuvieran todo el tiempo y con todos los alumnos una situación de crítica y confrontación, esto sería imposible. Quizás el vaso de agua otra vez. Y quizá que es más fácil notar
lógicamente porque te va en lo personal y te afecta a casa más. Y te preocupa y te afecta ese problema que tienes o esa clase que tienes en ese momento, ese roce conflictivo que tienes en ese momento, que todo lo demás te va bien. Y muchas veces es eso. Y eso no quita que no haya... Cuando yo digo que somos una profesión valorada y que razonablemente nos va bien, no quiero decir que seamos el país de los teletubbies, unicornios de colores y que todo sea maravilloso. Existen problemas, claro que los hay. Y claro que hay gente que cuestiona nuestro trabajo. Pero sobre todo nos lo cuestionamos nosotros. Nosotros nos cuestionamos un montón. Nos exigimos un montón. Y esto se nota. Y como se nota que nos exigimos un montón, somos los primeros en flagelarnos. No. La profesión docente se flagela, que da gloria bendita a Dios. Y cuando nos cansamos de flagelarnos, flageamos a los otros compañeros. Efectivamente. Y esto muchas veces se interpreta como que no estamos seguros de lo que hacemos, o que no tenemos capacitación suficiente, o cuando nosotros decimos que las cosas van mal, no queremos decir que sean un desastre posapocalíptico, queremos decir que nos gustaría que fueran mejor, que nos encantaría hacerlo mejor, que queremos hacerlo mejor. Eso está muy bien, pero digamos que choca un poco la percepción que tenemos como cultura profesional de lo que entiende el que no es docente de lo que estamos diciendo. Y esto lo sabemos cuando hablamos con no docentes y con docentes, que entendemos cosas diferentes, digamos, de nuestras visiones de la educación. No sé si... Sí, completamente. Ya te digo, además me van bien estos chutes de optimismo, porque hay días para todo en esta profesión. Como sí, no, yo hay días que he llegado a casa viviendo, pero ¿quién me ha ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué me metí? ¿Qué necesidad? Bueno, oye, ahora sí, por favor, primera pregunta de las que tenía preparadas. La primera, al cabo de una hora. Venga, va, pero no porque no te haría más de lo otro, pero es que ya que lo he escrito, digo, pues venga, aprovechémoslo, ¿no? Has nombrado ya todo lo que, así, a bote pronto digo, así, de pasadilla, pero yo te rescato y te voy a hablar de modas educativas, ¿vale? Que ya sabéis que es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Te parecería que hagamos un pequeño listado de algunas de ellas? Y sobre todo la pregunta más difícil en ¿te atreverías a mojarte? Claro, esto va casi contra el concepto de moda educativa, pero ¿te atreverías a mojarte con alguna cuestión que tenga avisos, que sea actual y que tenga avisos de que acabe siendo una moda educativa? Es decir, que de aquí unos años ya habrá desaparecido o parece que no tenga que alargarse mucho en eso, en la vida de nuestro sistema. A ver, las modas educativas, el problema que tienen es que son como el ajo, se repiten y cada cierto tiempo, ¿sabes? Se vuelven, es como, no sé. Como los mitos también, ¿no? Sí, los mitos también es algo que tiende a volver, que tiene que ver con bueno, pues búsquedas de esto que decíamos ahora, que queremos hacerlo mejor y entonces buscamos y probamos y muchas veces siempre se puede hacer mejor las cosas, esto también hay que decirlo, siempre se puede hacer mejor. Lo que pasa es que siempre se puede hacer mejor, no es igual, todo el alumnado va a tener éxito todo el tiempo en todo lo que intentemos. Y esto es una cosa con la que hay que vivir. Yo en algún momento, hablando con algún otro compañero tuyo, ¿no? Me preguntaba, yo aprendí esto trabajando con alumnado de PCPI, alumnado de lo que hoy es formación profesional básica, o en su momento hace años ya fue el PGS, que es alumnado que viene de una historia de fracaso académico pues importante y que tú tenías un año, 9 meses escasos, porque menos, incluso 6, porque a los 7 meses tenían que hacer prácticas en una empresa y prácticamente ahí se acababa el curso para intentar, bueno, pues sacarlos adelante. Y claro, si tú intentas sacar al grupo entero adelante, y lo intentas, o sea, yo lo intentaba con todos, pero si tú esperas que si no sacas a todos adelante eso va a ser un fracaso, te pegas un tiro al segundo curso. Te lo pegas, porque no es posible. Y hay que entender que a lo mejor, bueno, pues tú has hecho todo lo que has podido, el tiempo que hemos tenido no hemos sintonizado, no hemos logrado encontrar el punto y ya está. Siempre hay alguno que lo sacas, siempre hay alguno que recuperas. Y eso es en lo que te tienes que focalizar, porque es que si no,
te cortan las venas. Yo, haciendo un símil un poco bestia, yo es como digo, como si el oncólogo se pone por objetivo que nadie se le muera de cáncer. Pues no dura ni un año en la profesión, porque se pega un tiro, o sea, es que te va en... Es desesperante, es un imposible. Y por mucho que tú digas, bueno, voy a racionalizar y tal, si te importa lo que haces y a mí me importa lo que hago, te afecta y por supuesto te duele todos aquellos que no eres capaz de sacar adelante. Pero que te duela y que te frustre, tienes que asumirlo como parte de tu trabajo. No eres capaz de hacerlo todo. No somos superhéroes ni superheroínas, somos profes. Que no es poco y se parece bastante a ser superhéroe. Yo tengo ganas de hacerme la camiseta esa que dice I teach what's your superpower, ¿no? Pero se parece, pero no es así. No sacamos a todo, no podemos rescatar a todo el mundo. Y nos enfrentamos a una población muy amplia, con situaciones muy complicadas, con mochilas muy cargadas de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible todo el tiempo, pero sabiendo y asumiendo que alguno se nos escape, que alguno no seamos capaces de lograr un éxito absoluto, no es nuestro fracaso, es la vida. Es que es así y que hay que, por supuesto, hay que seguir intentando y tiene que venir otro detrás y recoger los... Yo siempre digo que cuando tienes un día muy en clase y tienes una bronca con los alumnos y todos, el que diga que no, miente, todos hemos tenido un día en el que se nos ha ido de las manos. Sí, y 10. Y 10 también. Y 20. Y si me juras, por curso hay una cuota fija, si no tienes, se te asigna uno de oficio. Esto yo lo tengo clarísimo. Presente, no, sin problema, además. Entonces, todos hemos tenido ese día y si se te ha ido de las manos y ya estás cruzada, no entres en esa clase. Sal y que entre un compañero. Y háblalo con un compañero. Mira, ahora no es el momento, porque ahora mismo no razono. No razono yo y no razonan ellos. Y que entre otro. Y no es un fracaso, es que somos seres humanos. Sales, te calmas, coges aire, coges perspectiva, pasa un poquito de tiempo y dentro de 2 horas o mañana esto se ha arreglado. Ya está, ha caído por su propio peso, no pasa nada. Es respirar, es tomar distancia. ¿Vale? Pues no es un fracaso que ocurra eso. Pero como queremos hacerlo todo súper bien, nos tiramos a todo lo que ocurre. Y al final la cantidad de cosas que se pueden hacer en un aula es limitada. O sea, luego se pueden hacer cosas estrambóticas como el brain gym, me pongo de pie y me toco la punta de la nariz porque se cura la vida. Ya eso entra dentro del mundo del chamanismo, quiero decir. Lo que ya es chamanismo educativo, pues, o pedagógico, yo le llamo chamanismo pedagógico. Ya en el mundo del chamanismo la cosa no tiene límite, quiero decir. Hasta el límite más allá. Se va la cosa ya de madre. Pero dentro de lo razonable en una aula, las cosas se pueden vestir de un modo u otro, pero lo que puedes hacer al final, en el fondo, es casi lo mismo. Por eso las modas tienden a volver. El ABP, que sé que sabes, que te lo voy a mencionar, es una de esas cosas que me dan cuando dicen, bueno, es que el ABP, innovación, pero ¿innovación de qué? Pero si se inventó en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII estaba plenamente extendido en la formación universitaria. En el siglo XIX hay escritos en cantidad. El libro de Project Method de Kilpatrick, de William Hart Kilpatrick, es de 1918. 23 o 25 años nos contemplan, 125 años nos contemplan de ese libro. Digo, 105 años, Jesús, ya no sé ni cuándo, 105, de 1918 a 2023 fueron 105 años. 105 años de la publicación de The Project Method. Y Kilpatrick roba la idea de otro, que la roba de otro, que la coge de otro de más allá, que quiero decir que y van y vienen. Y entonces, por ejemplo, el ABP, el famoso ABP, estuvo de moda en Europa, después la moda se exportó a Estados Unidos y en Europa se dejó de aplicar porque son cosas arcaicas y tal. Entonces en Estados Unidos vivió una segunda juventud y luego se copió de Rusia porque Rusia también lo había cogido. Luego en Estados Unidos dejó de funcionar porque, o de tener presencia, porque ahora veremos por qué. Y entonces se vuelve a Europa, pues se recoge y dejará se morirá esa perspectiva, o la enriquecerá durante unos años, se irá a otro sitio y luego volverá. Y yo vaticino que dentro de 50 años volveremos, 60 años, una auge de la bebé.
que se llamará proyectos, o se llamará problemas, o se llamará ahora, pero será la misma historia, porque llevamos 400 o 500 años con la idea de hacer un proyecto, de hacer una cosa más o menos real. Que es una idea muy bonita, pero claro. Es una idea que yo estoy segura que no en Egipto y en Mesopotamia, porque seguramente por cómo era la educación ahí todo se centraba en aprender a leer y escribir, porque aprender a leer y escribir era muy complicado, por cómo es su sistema de escritura y por cómo es su sistema, digamos, de generación de textos. Entonces, era muy complicado. Digamos que se empleaba tanto tiempo en generar un escriba competente que, digamos, el contenido era algo que tenía que ver más con el aprendizaje a lo largo de la vida y no en la propia escuela. Pero cuando eso dejó de ser así, cuando aprender a leer y escribir fue rápido, empezamos a tener mucho más peso del contenido, y a medida que aparece el peso del contenido, aparecen proyectos, le llames proyectos o no, los sistematices o no, a nada que le des una vuelta encuentras cosas de este estilo en la formación. Y de hecho, la formación de un aprendiz, el famoso ser aprendiz en un gremio, creo que es fundamentalmente aprendizaje por proyectos. Lo que pasa es que tú tienes un rol muy determinado dentro del grupo de trabajo, que es un modo muy secundario, y según vas ganando confianza vas aumentando. Es decir, que al final, en el fondo, lo que tenemos es más o menos lo mismo. ¿Por qué deja de estar? Decía, ahora lo veremos. Con todas las modas educativas pasa lo mismo. Se busca algo, parece que funciona. En general, el relato de la moda educativa es un relato triunfal, aderezado. Claro, yo te cuento lo que fue bien. Claro. Nadie vende algo que crea que ha ido mal, ¿no? La única que deja de bajón a todo el mundo soy yo, diciendo, en las clases las cosas salen mal, sales echando humo, tienes días muy malos. Yo doy clase a futuros profes de FP y siempre les digo, de mi clase salís desmoralizados, porque yo siempre les digo, oye, que esto no es las pelis. De clase salís echando humo, de clase salís en diciembre, todos en diciembre nos vamos a las vacaciones de Navidad diciendo, ¿yo por qué no cambio de trabajo? El curso se divide en antes de las Navidades y después de las Navidades, y yo creo que todos los meses, el mismo día en las Navidades, te dicen, ay, Dios mío, yo, ¿para qué? Ante grupo nuevo siempre esos primeros meses, septiembre, octubre, noviembre, son criminales. Pero los alumnos maduran como la fruta en primavera, y hay que esperar. Ahora es cuando hay que recoger frutos, sí. Claro, los alumnos es como la fruta en primavera. Entonces, las decisiones laborales hay que tomarlas siempre después de esa fase bonita. Exacto. Pero todos pasamos por eso. Entonces, se cuenta lo bonito, no lo feo, porque evidentemente, si tú has invertido todo un año en probar una cosa y ha resultado fatal, es muy difícil ponerte delante de un auditorio de 1.500 personas y decir, intenté esto y salió fatal. ¿Vale? Luego está lo mismo que en los papers de investigación, el sesgo de publicación. Tampoco nadie te va a pagar para eso. Quiero decir que, imagínate, pues, no, yo intenté esto, es un desastre, no lo hagáis. A mí me parece muy interesante, pero normalmente no es lo que esperamos en una formación. Claro. ¿Te imaginas a esos 1.500 asistentes a un evento educativo escuchando esto sale fatal y lo otro fue horrible? Pero sería súper formativo. Me fui a la sala de profesores y me eché una llorera allí con un compañero y ya está. A mí me parecería súper honesto y súper formativo. Es que quizás ahorraríamos mucho tiempo y muchos tramos de muchas cosas. Nunca, no. Jamás. Nadie pagaría por eso. Es más, yo creo que los profes saldrían hundidos, hasta pondrían malas calificaciones a la formación, porque es que yo vengo a que me cuentes lo que funciona. Bueno, ya, y lo que no también te lo tendré que contar, te ahorro el esfuerzo. Sí. Que a veces no es que esto no funcione, es que esto así no funciona, vamos a probar de otra manera. Pero claro, la cultura profesional que tenemos nos lleva a contar lo que funciona. Y encima lo dulcificamos. Sí, lo engrandecemos. Cuando contamos una clase que nos ha ido bien, todos hemos obviado ese momento en el que casi estrangulamos a un alumno. Todos. Y todos hemos tenido ese momento, ¿vale? Pero todos dulcificamos, nos quedamos con lo bueno. Esto es muy de profe, yo me quedo con lo bueno. Claro, lo cuentas así. Y entonces, ¿qué hace eso? Hype, moda para arriba. Es que esto funciona, maravilloso.
Claro, a ti no te funciona igual que al ponente que lo ha contado, pero tú no lo vas a contar, porque claro, si es que al ponente le funciona, a Pepito le funciona, a Menganito le funciona y a mí no, ¿qué pasa? Que yo soy mal profe. No, eso es el traje del emperador, eso funciona muy así, ¿no? El retablo de las maravillas. Claro, llega un momento en el que esto no se sostiene, porque es obvio que no, ojo, que no es que no funcione, es que funciona igual o mejor o peor, o a ver de qué manera yo... Cuando doy charlas de ABP y que normalmente me centro en la parte histórica y demás, en contar. Apasionante. ¿Qué hilazo te marcaste? Luego lo convertiste en un post. Exacto, en un artículo y lo tengo ahí guardadito porque es que es apasionante. Pues cuando hablo de este tema, yo normalmente lo que hago es les doy un prospecto de un medicamento y le llamo ABP Metodología Forte. ¿Vale? Me suena de algo eso. Y ahí les pongo todas las preguntas de un prospecto. ¿Para qué sirve? ¿Con qué efectos secundarios tiene? ¿Qué tienes que saber antes de tomar este medicamento? Qué grande. Pues, nada funciona para todo el tiempo. Lo único que funciona para todo el tiempo es el fraude. Es el bálsamo de fierabrás. Entonces, si te venden algo que funciona para todo el tiempo, desconfío. Como no funciona para todo el tiempo, vamos a anotar para qué funciona y para qué no. ¿Y cómo? Y de esta manera, pues podemos aplicar el ABP como debemos y con conocimiento de causa y sin cortarnos las venas cuando no funcione como esperábamos, porque no hay planificación que resista el aula. Ninguna. Ninguna. Y con eso, digamos que eso yo al menos considero que es más honesto y que no contribuye a una inflación de moda educativa. De excesos de esos. Pero esto no es lo que suele ocurrir y como no es lo que suele ocurrir, ¿qué hacemos? Decepción. Esto no funciona. Voces críticas, pero críticas enmienda la totalidad. Ya no es el ABP tiene cositas que pueden funcionar rescatables, y todos los vecinos que no. No, entonces ya es enmienda la totalidad. O es divino o es maligno, ¿no? Y desaparece. Pero desaparece como el Guadiana, se esconde hasta que vuelva a haber otra necesidad, ya nos hayamos olvidado de lo que hay atrás y la memoria educativa es muy cortita. ¿Qué hacemos para evitar eso, Fátima? Porque de verdad... ¡Leer! Ya, pero leemos nosotros, las nuevas generaciones, es decir, tiene que haber, en algún punto, perdemos la correa de transmisión social, digamos, que tendría que sustentar eso. Todo lo que sabemos de eso, ya no hablo de la ABP, de lo que sea, y todas sus fortalezas y debilidades. De la ABP, pero se repite en todo lo demás. Lo que no puede ser es, claro, lo que no puede ser es que cuando vuelve a renacer eso, se vuelvan a contar solo las excelencias absolutamente desfasadas, y quiero decir desfasadas, exageradas, sobredimensionadas, de eso, para volver a caer en la fiebre de ello, para volver luego a caer en una decepción absoluta, donde no podamos rescatar aquello bueno que seguro que puede ofrecer ese modelo, esa estrategia. ¿En qué punto perdemos esa transmisión de conocimiento? Me acuerdo, por ejemplo, siempre digo que es las caras de Belmez. Esto de las caras de Belmez, que va desde principios de los 70, ¿no? Si no recuerdo mal. Es una cosa que se ha desmitificado 25 veces. Es decir, ya se ha dicho 25 veces que eso fue un fraude. Y se ha reconocido 25 veces. En cambio, las revistas esotéricas, que para eso están, para vender, cada X años dejan de hablar de las caras de Belmez y al cabo de 10 años, cuando ya no se hablaba, vuelven a encontrar alguna razón para volver a hablar y volver a explicar la misma sobada historia de las caritas de muertos que iban apareciendo en aquella casa. Hasta que llega alguien que se toma la molestia de volver a decir, señores, ¿cómo se lo explico? No. Pero fíjate que eso no es un problema solo nuestro. Y de hecho me encanta que pongas el ejemplo de las caras de Belmez, porque yo lo pongo muchas veces. Cuando decimos que la educación va peor y que el pensamiento crítico va peor y demás, yo siempre digo que estas cosas salían en periódicos de tirada nacional generalistas. O sea, vete a un periódico de los años 70 y mira las noticias que se publicaban, que eran atroces. O sea, que esto es fraude, que esto es una estafa, por Dios, que esto es fraude. Y hoy por hoy, hombre, sigue habiendo horóscopos, que tal,
Pero bueno, la mayoría de ese tipo de noticias que eran absurdas, hoy por hoy no se publican en un periódico porque nadie tragaría. Claro. Como, digamos, no venden como vendían. Claro, no venden como vendía. Ahora, bueno, se quedan en el entorno de las revistas esotéricas. Pero claro, el de las revistas esotéricas es como el de los profes que son así, pero todo es innovación, que todos tenemos compañeros. Yo tengo un amigo que le llaman los motivados. Los motivados siempre hay. Pero son un poco lo que decía Matler en Expediente X, I want to believe. I want to believe, yeah. Y con la gente que quiere creer, puedes hacer muy pocas cosas. ¿Cuál es nuestro punto de anclaje? No los que quieren creer, porque los que quieren creer van a existir siempre, porque han existido siempre. Y hay gente que quiere creer cosas extrañísimas, como que vienen los alienígenas cada 15 minutos a visitarnos. Exacto. Entonces, ¿qué no van a creer del ABP? Hombre. Claro, ¿qué no van a creer? Contra esa gente no puedes hacer nada, porque está ya convencida. Y entonces cualquier cosa que quieras hacer para desmontárselo, esto lo explica muy bien Ramón Nogueras en sus charlas, en sus libros, cualquier cosa que quieras hacer, y si no, pues nos leemos Cuando la falla la profecía de Festinger, es fabuloso el libro. Cualquier cosa que quieras hacer los va a convencer más, no menos. Lo que tenemos que hacer es enseñar a las nuevas generaciones a ver la ciencia y la historia de un modo diferente. Y esto no tiene que ver con magisterio, tiene que ver cómo enseñamos o cómo transmitimos o con qué filosofía de la ciencia tenemos impregnada en nuestros planes de estudios. Tendemos a enseñar, y esto yo creo que hice un hilo hace poco al respecto, muy cortito, acerca de a hombros de gigantes. Y el a hombros de gigantes es interpretar en física, por ejemplo, buscar a Isaac Newton, que por cierto creía en toda cuanta paparrucha había y era un esotérico de mucho cuidado, mitificamos a ciertos personajes y para nosotros esos son nuestros gigantes. Entonces es como la historia de la educación, al igual que la historia de la física se cuenta como hubo un montón de gente anodina que no hizo nada, pero hubo 25 genios, que te voy a dar yo sus nombres, que fueron los que hicieron avanzar este cotarro. La ciencia no funciona así. Y a lo mejor esa gente era un poquito más alta que los demás. Un poquito. En general no trabajó sola. Trabajó con otros ninguneados, muchas veces mujeres ninguneadas. ¿Vale? Pero es como contamos la historia de la física, la historia de la química, la historia... Necesitamos héroes constantemente. Claro. Y la historia de la educación la contamos igual. La historia de la educación la contamos, pues a todo el mundo le suena a Pestalozzi, le suena a Freud, le suena a Dewey, le suena... María Montessori, una mujer, para que haya cuota y ya está. Exacto. ¿Vale? María Montessori no inventó nada. Casi todo lo que cuenta María Montessori lo toma de Freud y de Krauss y de filósofos y pensadores anteriores. No. Y de Itard, que ella trabajó con Itard y demás. Kilpatrick no inventó nada. A Kilpatrick le pasa, ¿sabes esa frase, ese aforismo que se atribuye a varios autores, que él fue una persona, un joven novel escritor, se le atribuye mucho a Shaw, pero no necesariamente suya. Un joven escritor le entregó su libro para que lo leyera y le diera su opinión. Y al acabar de leer el libro, pues Shaw, que no sería él seguramente, será una cita mal atribuida, le dijo, mire, su libro tiene una característica, que es a la vez bueno y original. Lo que ocurre es que lo que es original no es bueno y lo que es bueno no es original. Y a Kilpatrick le pasa lo mismo, o sea, lo que es original no es bueno y lo que es bueno no es original. Lo que es bueno no era de él. Era él fundamentalmente y Thorndike, que fueron sus dos maestros, que ni siquiera es totalmente suyo, que lo heredaron de anterior. Así es como funciona. Pero se nos olvida enseñarlo así. A mí la historia de la educación me la enseñaron en magisterio. Debo decir que en la carrera en filosofía y ciencias de la educación tuve un profesor muy bueno que nos hizo leer materiales muy buenos y ahí fue donde yo me enamoré realmente de la historia de la educación. Me gustaba de antes la historia, pero me enamoré de esa visión más de los profes anónimos, de lo que pasa en el aula, de no te leas el libro de historia de la educación, vete a las revistas históricas de educación y lee de qué se hablaba, qué se cocía en los claustros, en las asociaciones de profes, ¿vale? Pero contamos la historia, a mí me la enseñaron en el magisterio como
se enseñaba en la Grecia clásica y luego vino Plutarco y luego vino Quintiliano y luego vino no sé quién y luego Santo Tomás y luego Comenio y la didáctica magna y tal, y son como hitos. Y en medio parece que es como la nada. Un erial. Y eso no es cierto. Si cambiamos el modo de enseñar historia de la educación y la imbricamos en el resto de materias, le decimos a la gente, ojo, así es como se daba clase, y se daba clase así, por esto y pasaba esto y esto otro. Y esta era la situación, y los alumnos venían así y así, y entonces las clases duraban no sé cuánto tiempo, y claro que es muy fácil mantener a los alumnos controlados, porque las clases empezaban a las 7:30 de la mañana y terminaban a las 11 del mediodía, porque luego se tenían que ir a trabajar al campo. Y claro, 3 horas malos era que no aguante. Y todo este tipo de cosas las vas contando, y ponemos un poco en perspectiva, por lo menos entramos ahí. Hay una teoría en psicología que habla un poco de cómo desmontar las paparruchas, ¿no? Y se llama la teoría de la inoculación, que es algo así como vacunar con un conocimiento previo para que no te la cuelen después. Y yo creo que vacunamos poco a los profes, a los futuros docentes, contra el marketing educativo. Creo que nos falta esa vacunación previa. Pero no es una vacunación... A ver, a mí no me encanta y no me importa... no me importa ni hablar, dar un curso de 3 y 27 y escribir y contar historias para los profes en ejercicio, pero creo que esto tiene que salir desde el principio, desde las facultades de educación. Ahí voy. Y que no siempre, y no necesariamente no es que no lo tengan claro los profesores, es que no siempre vemos la necesidad de hacerlo obvio. ¿Vale? O sea, esto que yo te estoy diciendo, estoy segura de que cuando nos escuchen, cuando esto esté colgado en internet, alguien dirá, a ver, yo pienso eso. Claro, pero hasta que alguien no te lo hace obvio, no necesariamente eres consciente. Y tienes que hacerlo obvio. Tienes que mostrárselo a los demás. Lo que para mí es obvio, a lo mejor para ti no lo es. Y lo que para ti es obvio, para mí no lo es. Y hasta que no contemos lo obvio en alto a nuestros compañeros, no vamos a lograr avanzar. Entonces, para mí, en el fondo es muy importante cambiar el modo en el que presentamos el conocimiento. Pero desde la primaria, desde pequeñitos, tenemos que dejar de hablar de héroes de la ciencia y empezar a hablar, y la educación también es una ciencia, o tiene una parte de ciencia, tiene las dos partes, sabemos que es un conocimiento mixto, que es ciencia y arte, pero tiene un peso de ciencia. O sea, no solo es ciencia, pero ciencia es. Algo. Sí. Algo es. ¿Vale? Si no, que pintamos aquí. Claro. Y cómo contamos la historia de la ciencia tiene que dejar de ser la historia de los, en general, grandes hombres, y en este caso no es... Y Madame Curie. Sí, los hombres y Madame Curie. Exacto. Y los pedagogos y María Montessori. Exacto. Ya de lado, hay que olvidarlo ya. Y empezar a contar y explicar qué es la acumulación de pequeñas cosas y de pequeñas personas y de asociaciones profesionales y de grupos de investigadores que además hacen lo que hacen en un contexto y un entorno, y que no se puede mirar desde el hoy en día, porque no se puede. No podemos. Entonces, si no, lo que vamos a ver es cualquier moda que se te haya ocurrido, cualquiera, va a resurgir. Y cualquier cosa chula que haya ocurrido en el pasado, podemos perderla por muy buena que sea. Te voy a poner un ejemplo que te va a encantar. Venga. Que está en ese que estoy escribiendo. O sea, que te estoy haciendo aquí un spoilerazo. Spoilerazo. Bueno, hombre, te lo agradezco. Venga, va. En Mesopotamia, en la escuela mesopotámica, en las eduvas, uno de los ejercicios típicos que se hacían para enseñar matemáticas era, atento, poner un montón de ejercicios, ¿vale?, en los que el resultado era el mismo en todos, para que el alumno no se preocupase por el resultado, sino por el proceso para llegar al resultado. Me voy a morder la lengua ahora, ¿eh? Luego ya te cuento. Sigue. ¿Vale? Y esto lo tenemos tablillas en las que todos los problemas... Increíble. El resultado era 48. Entonces, no te preocupes si el resultado está bien o está mal. Es 48, ya lo sabes, porque el primero es el mismo en todos los días. Piensa cómo Ahora, hemos llegado. Piensa cómo llegas a ese resultado. Y estamos o sea, el profe que propone eso hoy en día, imagínate un cuadernillo rubio de todo, que todo cuadernillo tuviera el mismo resultado.
Y nos parecería innovador. Me juego la mano derecha y no la pierdo a que lo invitan a dar charlas en algún congreso educativo. Ahí está. ¿Y esto cuántas veces se habrá hecho? Esto es porque hemos encontrado la tablilla, excavando. Porque ha habido algún asiriólogo que se ha puesto allí a estudiar. Fátima. Pero ¿cuánta gente habrá a lo largo de la historia que habrá hecho cosas de este estilo? En sus aulas. ¿Cuántos miles de cosas chulas se hacen todos los días en las aulas? Y los profes dicen, no le dan importancia. ¿Cuantísimas? ¿Por qué? Porque yo no soy un gran nombre, no soy la persona que va al congreso, no sé qué, no soy la persona que... Y eso es por cómo enseñamos, cómo se construye la ciencia. Porque creemos que la ciencia se construye a base de grandes nombres. Y los grandes nombres están en lo alto de una pirámide humana, un castelet de esos que hacéis por tu tierra. ¿Vale? Es como enseñar la educación solo con el niño que va arriba. Sí, la encheneca. Creer que abajo no hay nada. Pues no, cuando es lo que sustenta todo. Pero sin eso, el otro allá arriba no llega. Y esto nos falta contarlo. Tú sabes que yo lo digo muchas veces, que el 90% de las cosas en educación no son sexy. Tenemos que dejar, o tenemos que encontrar el sex appeal en el día a día, por decirlo de alguna manera. Sí. Más que dejar de pensar en lo sexy, encontrar el sex appeal de lo cotidiano, ¿sabes? De la bata de guatiré y la zapatilla así de peluchito. Qué maravilla de sesión me estás dando. Y mira que te he oído veces, te he escuchado siempre con la máxima atención, pero hoy de verdad está siendo hasta terapéutico esto, ¿eh? Pues no, porque me acabas de dar un ejemplo con lo de la tablilla, que de verdad luego ya te lo cuento a título personal, si te parece. Pero es que es verdad. Y yo entiendo que eso a veces provoque cierto repelús. Ese ejemplo que acabas de dar da cierto repelús porque da como una idea de que eso no es enseñar a los niños a pensar. ¿De acuerdo? Porque ya se lo da, ya está dado y eso así no lo encuentran adecuado. No, hay una razón para hacerlo así. Y no tiene por qué ser la única, y no tiene por qué ser la única manera de enfocar, por ejemplo, el resolver problemas matemáticos. No tiene por qué serlo, nadie afirma eso, pero que es una buena estrategia por A, por B y por C. Y ese A, B y por C está explicitado desde todo el tema de los problemas resueltos, el por qué quitan carga cognitiva al alumno y pueden dedicar su memoria de trabajo a entender cómo hemos llegado. Igual que decimos que cuando ponemos notas numéricas, poner un feedback escrito no sirve de nada. Es decir, si tú le pones un 8 al niño en tal prueba, en tal ejercicio o en tal examen, y luego quieres hacerle un super feedback de hoja y media, eso está más estudiado, súper estudiado, que el alumno no va a hacer ni caso de lo que le hayas escrito porque ese 8 se lleva toda la palma. Cuando enfocamos un problema matemático, y hablo de alumnos principiantes, que son los que necesitan de esa ayuda, su búsqueda de la solución es la que va a ocupar, su obsesión por ese número final, ¿verdad? Va a ser la que va a ocupar todo su memoria de trabajo. Y yo lo que quiero es tenerla desocupada para que se concentre en el proceso que le va a llegar a ese resultado, que tranquilo, que llegaremos, hombre, que es un 48, ya está. Pero, pues, bueno, eso pues hay gente pues que no lo ve, no lo quiere aceptar, e incluso lo desprestigia, pues dejándolo un poco por los suelos. A mí me duele porque, entiendo que hay mil maneras de hacer las cosas, pero esta es una manera adecuada de hacerlas. No la única. El brócoli es una comida muy sana. Estoy segura de que el brócoli es una comida maravillosa, que aporta muchísimos nutrientes. Pero no vamos a desayunar, comer, merendar y cenar todos los días de nuestra vida brócoli. Así de claro. Pues lo mismo ocurre. Lo mismo, es una estrategia más. Pero no la pues serás muchas a lo largo del día, a lo largo de una sola clase, es posible que utilices un montón. Y la gracia está en seleccionar la que tú crees que es más adecuada en ese momento y ejecutarla. Con mayor o menor acierto, que todos tenemos un porcentaje de aciertos y errores en esto de lo voy a hacer así. Yo sé que si te tengo que hacer todas las preguntas que tenía, que bueno, al final eran 6 o 7, porque te conozco y sabía que con eso no acabamos, ¿vale? Pero ya que has nombrado lo de hombros de gigantes, yo quiero decir lo siguiente. Y
preguntarte. Tú sabes que en alguna charla, en muchas charlas, pues cuando hablo de educación guiada por la investigación científica, ¿verdad? Nombramos todo aquello del espectro, nombro el océano de grises, donde meteríamos la práctica totalidad de estrategias, métodos y modelos en educación. Y luego, y eso ya lo digo de antemano, todo esto es la autoría de una gigante sobre la que yo subí, ¿vale? Fueron tus hombros. Eso es así. Es así, y lo digo así en las charlas. Y Fátima me dijo una vez, todo lo que sabemos de educación y modelos, hay una franja muy delgadita blanca y una franja muy delgadita negra. Hay lo que podríamos hacer con total seguridad de que va a funcionar, y ahí con total seguridad de que, o casi total seguridad de que va a ser un desastre, ¿vale? Pero luego el 90 y pico % es todo gris, ¿vale? Esa idea que me encantó porque la vi, visualmente la vi enseguida, porque lo haces así de bien y ya creas la imagen en la cabeza mientras lo explicas. Lo convertí yo en eso del efecto Eastwood, que me lo hice llevar a mi tiempo, de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Vamos a dejarlo gris porque es el 90 y pico %. Dime una cosa del espectro blanco y una cosa del espectro negro. Complicado. Complicado, lo sé, ¿eh? Sí, y no estoy hablando ni de 100%, incluso hablando de blanco y negro puro, por decirlo así, no hablo del 100% de efectividad ni el 100% de desastre asegurado. Sí, ¿vale? Decir, hay que aceptar un cierto grado de incertidumbre, ¿no? La palabra incertidumbre, gracias. De incertidumbre, porque ocurren cosas a nuestro alrededor, o sea, mientras tú estás haciendo cualquier cosa mínimamente educativa, tú hacer cosas educativas es así. Después también te cuento de dónde viene la broma. Pues nada, haz cosas educativas. Pues mientras hagamos cosas educativas, ocurren a nuestro alrededor un montón de cosas que no podemos controlar. Entonces, aunque hagas todo lo que tienes que hacer de una estrategia que sabemos que razonablemente funciona, el 100% de éxito no lo tienes, yo diría que nunca. Lo que hemos dicho del oncólogo. Exacto. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, tú, por ejemplo, la cosa que funciona, para irnos a lo blanco, si tú consigues que el alumno o la alumna piense sobre algo que quieres que recuerde y que además piense evocando el conocimiento previo que tiene, vas a lograr que se lo aprenda. No necesariamente se va a aprender todo lo que tú quieres, como tú quieres y del modo en que tú quieres, porque cada cerebro, cada mente, cada circunstancia, cada entorno es diferente, pero va a recordar cosas al respecto. Yo a mis alumnos siempre les digo que en puridad y digamos, quedándonos con lo neurocientífico del aprendizaje, el aprendizaje es memoria. Si no está en la memoria, no todo aprendizaje es memorístico, pero todo aprendizaje es memoria. Entonces, tú vas a conseguir que eso se recuerde. Y eso es una cosa que funciona. Si no piensan sobre eso, da igual que tú se lo hayas puesto, que hayan hecho repaso, que hayan hecho ejercicios automáticos, que hayan copiado. Todos tenemos un mecanismo muy desarrollado, los que hemos pasado por la universidad sobre todo, del oído a la mano sin pasar por el cerebro. Todos, yo he visto, no supongo que no me pasa solo a mí, que he visto apuntes míos de decir, ostras, ¿yo escribí esto? ¿Cuándo escribí yo esto? Sí, ¿no? Ni te reconoces. ¿Estaba en clase con esto? A todos nos ha pasado. Y del ojo a la mano sin pasar por el cerebro también existe el mecanismo, sin ninguna duda. Entonces, si conseguimos que realmente piense sobre ello, que opere sobre ello y que sea capaz de engancharlo con sus conocimientos previos, ¿vale? Lo va a aprender. ¿Cómo hacer eso? Eso es lo que funciona, eso es lo blanco. ¿Cómo hacer eso? ¿Con qué estrategias hacer eso? Entramos en la escala de grises. ¿Qué alumno tienes? ¿Qué es lo que quieres que aprendan? ¿Sobre qué ideas previas tienen? Porque sus ideas previas pueden ser una concepción alternativa, algo que está mal, que tienes que desmontar. Que tienes que desmontar antes, sí.
Si tienes que desmontar, no es lo mismo que si no lo tienes que desmontar. Claro. Y a lo mejor las estrategias son diferentes para un grupo que para otro, o para un niño que para todos los demás. Pero que sabemos necesariamente que si no piensas sobre algo y no piensas con ahínco, no vas a recordarlo, eso es seguro. Entonces hay ciertas cosas, muchas veces pasa que confundimos el fondo con la forma, ¿no? Y decimos pensar sobre algo y evocarlo. Te voy a poner el ejemplo así ya para que tus seguidores me peguen. Recordar algo, evocar algo es bueno para aprender. Vale. Corolario, haz muchos exámenes, que eso enseña. No, claro. Vale, o sea, no. Recordar algo, evocarlo, ayuda a memorizarlo. Hay muchos modos de evocar. ¿Cómo vas a evocar? ¿Voy a evocar igual en primero de primaria que en sexto? Que en cuarto de carrera. ¿Voy a hacer lo mismo para una cosa que para otra? ¿Voy a evocar igual algo que enseñé por primera vez la clase pasada que algo que estoy repasando al final de trimestre? Ahí entran todas las preguntas. O sea, tengo un montón de preguntas después. Pero que evocar algo ayuda a recordarlo, eso, vamos, sí o sí. ¿Cómo? Ahí ya están los detalles, amigo. Ahora ponte tú. En lo que no funciona, seguro, en lo negro, bueno, pues yo qué sé. Casi todas las teorías esotéricas de educación, ¿vale? ¿Qué ocurre con las teorías esotéricas de educación? Aquí voy a hacer así un inciso. Casi todas las teorías esotéricas de educación, y hay unas cuantas, ¿vale?, de riesgo sectario directamente, o sea... Nómbrame una. ¿Te atreves a nombrarme alguna? Sí, Waldorf, por ejemplo. Waldorf. Pedagogía Waldorf es una pedagogía de corte esotérico. Su creador, Rudolf Steiner, adquirió su conocimiento pedagógico haciendo viajes astrales para consultar registros acásicos en el éter. Quiero decir, ya a partir de ahí... Bueno, claro. ¿Vale? Pero ojo, hay muchas cosas que se hacen bien en colegios Waldorf, ¿vale? Porque para que una pseudo cosa, terapia, educación, sí, tenga éxito, necesitas que algo funcione. Claro. ¿Vale? O sea, necesitas que algo funcione, porque si no, no se establece la relación mental causa-efecto, ¿vale? Pero dentro de, Waldorf no funciona. Waldorf, una de las cosas que tiene es la euritmia, que es un tipo de movimiento corporal que supuestamente equilibra los humores corporales. Quiero decir, yo creo que ya esto lo tenemos que tener ya superado a estas alturas de la vida, y que tratar dificultades de aprendizaje haciendo movimientos rítmicos al ritmo de un pandero, pues tal. ¿Eso funciona? No. Nos vamos a ¿Es posible que algún chaval mejore de sus dificultades de aprendizaje mientras baila al ritmo de un pandero? Sí, por supuesto. Aunque solo sea por el simple y sencillo paso del tiempo. Porque hay cosas que mejoran por una regresión a la media, por una mejora espontánea, por un montón de situaciones. Entonces, ¿qué no funciona? Sabemos que cualquier cosa que tú adquieras como conocimiento en un viaje astral es posible, ¿vale? Me atrevo a decir que esté en el lado negro. Que está directamente. Chamuscadillo ya de entrada, ¿no? Ya de entrada, no. Si además lo lees en una revista científica, igual empieza la cosa a ir un poco mejor. Vale, pero de entrada, sería de agradecer, ¿no? Si eso es la fuente de conocimiento, pues ya plantear que lo que salga de ahí funcionará o no funcionará dependiendo de otras cosas. Bueno, esto ya fuera del chascarrillo. Hacer el brain gym, hacer movimientos con el cuerpo para mejorar dificultades, o sea, movimientos pautados, rítmicos, para mejorar dificultades de aprendizaje, tocarse la punta de la nariz con el dedo índice para mejorar la dislexia o lo que sea que mejore, pues no funciona. Eso no funciona. ¿Habrá chavales que mejoren de su dislexia mientras hacen brain gym? Seguro. ¿Vale? En Psicomitos, tú creo que te has leído Psicomitos, te acordarás. Te acordarás. Me parece que sale al revés la imagen, pero no, sale bien. Te acordarás que hay un momento en el que se habla del poder de las palabras y hay un sortilegio egipcio que es para retirar una espina de pescado a quien se le atragantaba en la garganta una espina de pescado, ¿no? Y entonces el sortilegio es un sortilegio que está en los libros de magia
qué hay que decir para que esa persona pues se cure de eso, se desprenda la espina, ¿no? Entonces, estas palabras mágicas hay que decirlas. ¿Qué dice el libro de magia egipcio sobre ese sortilegio? Que hay que decir esas palabras exactamente en ese orden, en presencia de la persona que tiene la espina de pescado clavada, mientras esa persona se traga un trocito de pan. Porque lo que es muy importante es que mientras propones algo que no funciona, te asegures de que la gente hace algo que funciona para que se crean tu embuste. Si no... Estaba intentando encontrar el momento, porque me acuerdo de lo de la espina, pero bueno. Sí, está por aquí. Bueno, es igual que tampoco... Sí, te lo busco yo ahora. Que por cierto, lo que costó conseguir el librito de Marras, ¿eh? Sí. Aviso a navegantes, este libro de Fátima García Doval, Psicomitos, es de la colección del diario El País, pero me parece que está descatalogado. Totalmente, ya, sí. Llegué justito porque me avisaste a tiempo, ¿eh? La primera vez no lo conseguí, la segunda sí. Pero parece que no va a haber tercera. Creo que en España no. Una lástima. Luego está por ahí. Porque, mira, aquí está. Oh mi único, mi servidor, oh mi único, los panes están en la ciudad, las cosas para comer, peces y pájaros están en el campo con el agua, sea extraída o espina. Que esta fórmula sea pronunciada sobre una hogaza comida por una persona que tiene una espina de pescado clavada en la garganta. ¿Ves? Y pues continúa. Mi camino es el camino de mi sol. En el campo se han prodigado comidas excelentes con el agua. Recuérdalo, oh espina, que esta fórmula sea pronunciada sobre una hogaza dada a otro para que sea tragada. Hay que estar junto al hombre durante la operación. Más que nada, pues le da un jamacuco, ¿no? Pero claro, la gracia de esto es que saldrá la espina casi con total seguridad. ¿Por qué? ¿Porque has pronunciado las palabras mágicas o porque has comido un trocito de pan, que es lo que hacemos todos cuando exacto, que es lo que hacemos por el tema de la espina. Pues decía que el libro es una maravilla, te lo dije en privado. Leer este libro es primero confirmar una cuestión, que Fátima García Doval no utiliza negros para escribir. Quiero decir que los que te conocemos, y yo te lo dije, y me dijiste que ya te lo había dicho otra gente, y me lo han vuelto a decir. Y te lo han vuelto a decir. Es que leer el libro es increíble, si conoces a Fátima, porque es leer, la escuchas a ella. ¿Has tenido la gracia de escribir este libro? Tal como lo habéis visto hoy expresarse aquí en nuestro programilla de YouTube, es como leerte es exactamente como escucharte, y es increíble porque fue una sensación rarísima, de verdad fue rarísima. Es decir, he leído los libros de Juan, que me han encantado y son una maravilla, los de Héctor, pero pues son los libros de Juan y de Héctor sin duda alguna, pero leer el tuyo era estar oyendo tu vocecita mientras lo leía. Digo, pero qué cosa más extraña ha puesto esta señora en este libro. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho magia negra? ¿Algún tipo de...? Fue una sensación rarísima y placentera, porque el libro es, vaya, fantástico, ¿no? Pero, ¿cómo conseguiste eso? No sé, escribo como hablo. A ver, escribo... Y hablas muy bien. Más, y lo reviso y tal. Hombre, claro. Y normalmente, pues, así como... Yo cuando vengo a una de estas charlas siempre digo que vengo con las catiuscas y el chubasquero puesto para meterme en todos los charcos. Todos los charcos. Pues te voy a pedir el último, Fátima. El último, y con esto ya no te robo más tiempo, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando dijimos en una hora habremos acabado y nos dio olor de la risa? Sí, sabíamos que nos estábamos engañando, ¿no? Pero permíteme solo una, ¿vale? Sabemos que el tema de la educación es muy complejo, lo hemos dicho 1000 veces. Me despido con la primera pregunta que le hice a Héctor Ruiz. Vale. Y contigo va a ser la última. ¿En qué una educación guiada por la investigación científica nos desenreda la madeja educativa o nos la vuelve más liosa? Yo creo que quizá no nos la desenreda, pero nos da explicaciones a lo que nos ocurre. Okay. Que no es poco. Con el tiempo nos ayuda, yo creo, a hacerlo mejor. Pero todos tenemos, yo no sé si has oído hablar de un concepto muy interesante que se llama pedagogía natural. La pedagogía natural es un modo de enseñar
que por lo menos a los sapiens, está por ver si a otros homínidos también, nos sale de natural, ¿vale? Es un modo de comunicar que tenemos, una pauta comunicativa que nos ayuda a enseñar, ¿vale? Que tenemos de modo eso natural. Hay gente que son lo que yo llamo natural born teachers, que nacen y saben enseñar, porque es consustancial a ellos. Sí, como el que se le da bien la música. Porque su estilo comunicativo, por lo que sea, y en general reforzado por sus propios congéneres, porque el que enseña bien, pues acaba enseñando a todos los demás y lo buscan, no necesariamente en un aula, estamos hablando de enseñar en el día a día y todos tenemos a una persona, conocemos a una persona que sea profe o no, sabemos que explica las cosas bien, que enseña, decimos que es muy didáctico, ¿no? Muchas veces, pues eso es pedagogía natural normalmente. Hay gente que nace así y hay gente que no nace así, pero se le pueden enseñar estrategias. La educación guiada por la investigación científica nos ayuda a mejorar esas estrategias que enseñamos para que el que no es un profenato, ¿vale? Sea un buen profe y un buen profesional. No hace falta ser un profenato para estar en las aulas, ni necesariamente, yo tengo mi criterio acerca de que todo el mundo que tenga que estar en las aulas tenga esa habilidad natural, porque esa habilidad natural no te hace enfrentarte a la complejidad del aula y sobrevivir y hasta disfrutar a veces del mundo complejo que es un centro educativo, ¿vale? O sea, te vale para la explicación en un contexto muy determinado. Claro. Pero como haya show... Pero vivir la vida de un profe es otra historia, cosa, ¿no? O sea, eso está bien para poder comunicar en un momento determinado, pero eso no te convierte en un buen profesional de la educación. Claro. Para poder enseñar cómo ser un buen profesional de la educación está la investigación científica y es una de las cosas que hay que aprender y no la única, yo también lo digo, yo defiendo la educación guiada por la investigación científica, tú lo sabes, porque nos da buenas respuestas, pero sobre todo nos enseña a hacer mejores preguntas, ¿vale? No es nuestra vida, a los que nos gusta esto de la investigación educativa, nuestra vida educativa no es más fácil. Yo creo que no es más fácil. A mí me obliga a plantearme muchas más cosas, ¿vale? El que no tiene dudas es el que no sabe, porque el que no sabe no puede tener dudas. Cuanto más sabes, más dudas tienes. Pero te da a mí por lo menos me da una cierta paz mental, porque ese día que salgo del aula, como decíamos antes, echando humo, ¿vale? Cuando logro bajar el nivel de activación emocional, porque tarde o temprano baja, me ayuda a entender que ha ido mal. Que va a ir algo mal, va a ir siempre algo mal, pero me ayuda a entender que ha ido mal. Y cuando algo ha ido bien, me ayuda a entender que ha ido bien y a relativizar y a no pensar que la espina de pescado salió por las palabras mágicas, sino por el trozo de pan que me he comido. Eso para mí es muchísimo. No es un bálsamo de fierabrás. Leer y conocer ciencia educativa no te va de repente no es como en los videojuegos que subes de nivel y ahora soy mago de nivel 10. No, esto no va así. Pero te ayuda a entender y te ayuda a hacer pie, a sentir que a tener un cierto control dentro del descontrol que es estar en un aula, ¿vale? Te ayuda a tener un cierto control porque puedes entender qué es lo que está pasando ahí, puedes racionalizarlo o puedes decir esto, pues esto sí que no lo entiendo y tengo que leer más al respecto, ¿no? A mí al final del día es para lo que me sirve, tampoco para mucho más. O sea, yo sí que no voy a caer en un triunfalismo de decir, es que con esto tu vida cambia como docente, no. Pero te ayuda a entender cosas, te ayuda a hacer pie, te ayuda a no ir arrastrado con la marea, que muchas veces, yo he tenido esa sensación como docente muchas veces de iniciar el curso arrastrado por una marea dentro de un centro educativo y acabar el curso arrastrada por esa marea, no saber cómo he llegado y a lo mejor ha ido todo perfecto, te quiero decir que a lo mejor podías sentirte súper estupenda porque el curso... Pero no mandas la nave, ¿no? Pero tú no pintas nada, en esa nave y a mí eso me desagrada profundamente. Yo prefiero pilotar mi vida profesional. No sé si he respondido. Tú no sabes nada. Tú todo el rato, no sé si he respondido, pero si respondes a las mil maravillas. Que yo me pongo a hablar. Por Dios. Pero si eso ha sido
una terapia absoluta, 2 horas de terapia. A mí, mira, no, por no alargarlo, ya. Porque si no estaría aquí echándote flores y flores y flores y flores. Por eso no te lo voy a hacer. Venga, porque te quiero. Bueno, mira, Fátima, de verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad, tus argumentaciones, tu saber estar, tu cariño, siempre tu ayuda. Ahora ya me pongo tonto, pero es que es verdad. Por estos que llevamos 2 años y medio por ahí, por ahí 3, sí. 2, 3, ¿no? Pero de una intensidad a ratos maravillosa y de verdad eres, bueno, genial. Es mutuo, lo sabe, que me encanta hablar contigo. No me lo entonces me pongo yo colorado. Sí, ya sabes que es mutuo. Eres mi Messi. No, para nada. Mi Messi. El anti-Messi. El anti-Messi, bueno. Fátima, que gracias, que seguimos en contacto, no hace falta ni decirlo. Y hasta otra, porque seguro que nos han quedado muchas cosas por decirnos. Tú y yo podemos hablar ahí. ¿Verdad que sí? No vamos a abusar de la paciencia de los No, espectadores. ya pobres. Espero que hayan ido por palomitas a mitad de esto. Exacto. A todos, gracias por llegar hasta aquí. Creo que el camino ha sido precioso, ha valido la pena, como siempre. Yo creo que hacemos las entrevistas muy de vez en cuando, pero oye, qué bien nos quedan qué bien nos quedan. Fátima, un abrazo. Para no haberla preparado nada. ¿Verdad que sí? Todo improvisado. Yo ni me he peinado, oye, para la entrevista. Besos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.